sistema tributario en Colombia se divide en dos grandes categorías. El primero, de acuerdo con el territorio donde se recogen los impuestos, y el segundo, de acuerdo con la forma como se cobran estos impuestos, como lo vamos a ver a continuación. De acuerdo con las arcas destinatarias, los impuestos se dividen en impuestos nacionales, que hacen referencia a los tributos recaudados y administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, como por ejemplo el impuesto a la renta y el IVA. Y los impuestos territoriales, que a diferencia de los nacionales, son determinados por cada entidad territorial y van a parar a sus arcas fiscales como parte de los recursos que requieren para ejecutar sus planes de gobierno. Estos gravan la actividad comercial, que es el impuesto de industria y comercio, la propiedad inmueble o predial, el impuesto al vehículo y el consumo de productos específicos como el cigarrillo. De acuerdo con la forma en que se cobran los impuestos, estos se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que se cobran sobre el patrimonio o riqueza del contribuyente, es decir, que son graduados de acuerdo con la capacidad de pago de los contribuyentes y su tasa de tributación aumenta en la medida que lo hacen sus ingresos. Estos impuestos son aquellos que recaen directamente sobre la persona, empresa o sociedad, y entre estos se encuentran los impuestos a la renta, impuestos al enriquecimiento e impuestos que se cobran por trámites personales como la obtención de documentos, pagos de derechos y licencias, entre otros. Por otra parte, los impuestos indirectos son aquellos que gravan las actividades o transacciones que los contribuyentes realizan, es decir, que son los pagos indirectos a través de la compra de bienes y servicios. Entre estos se encuentran dos ejemplos muy comunes que son el impuesto de valor agregado o IVA y el impuesto nacional al consumo o INC. La ruta de los impuestos, es decir, los pasos que se deben seguir para la recaudación de los impuestos, se muestran a continuación. El primer paso es la publicación del calendario tributario que se cuelga en la página de la DIAN. Este calendario tributario empieza a regir desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre, dependiendo de los tipos de impuestos que se vayan a pagar. El segundo paso es el pago del impuesto y se hace de dos formas. Si es impuesto nacional, el pago se hace en la DIAN y si es impuesto territorial, el pago se hace en la Secretaría de Hacienda del municipio correspondiente. Y el tercer paso es el recaudo de impuestos por parte del Estado y estos impuestos tienen diferentes destinos. Algunos van para destinaciones específicas como educación y otros se van a financiar programas de salud, infraestructura y funcionamiento del gobierno. Ahora sí, vamos a entrar en materia hablando de cada uno de los impuestos que debe pagar un ciudadano colombiano, con la última reforma tributaria que se dio en la Ley 1819 del año 2016, que inició su aplicación el 1 de enero del año 2017. Esta reforma trajo más de 200 cambios en todos los impuestos nacionales y algunas aclaraciones para impuestos municipales. El primer impuesto del que vamos a hablar es el impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales. Este impuesto aplica a todas las personas jurídicas y naturales y se grava en dos situaciones: a cualquier ganancia o utilidad que genere un incremento patrimonial de la persona, siempre y cuando dicho incremento no haya sido exceptuado expresamente por la ley, y se aplica con una tarifa general del 33% a partir del año gravable 2018. Esta tarifa se le aplica a las personas con renta para sociedades nacionales, establecimientos permanentes, personas jurídicas sin residencia en Colombia obligadas a declarar y usuarios comerciales en zona franca. Por otro lado, las ganancias ocasionales son aquellas que no son originadas en el giro ordinario de los negocios, pero que aún así reflejan un incremento patrimonial. Entre estos se encuentran los obtenidos de activos fijos poseídos por más de 2 años, los recibidos por herencias y legados o los provenientes de loterías, premios y similares. Este impuesto tiene una tarifa del 10% por ganancias ocasionales y del 20% para las ganancias ocasionales derivadas de juegos de azar. Existen dos formas de determinar la base gravable del impuesto sobre la renta. El primero es el sistema ordinario y el segundo el sistema de renta presuntiva. Cada año los contribuyentes deben comparar el valor que resulta mediante la aplicación de estos dos sistemas descritos y se debe liquidar el impuesto sobre el más alto. En este orden de ideas, en el sistema de depuración ordinario se incluyen todos los ingresos ordinarios y extraordinarios
realizados en el año o periodo gravable que hayan sido susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción. Para su cálculo, primero se obtiene la renta bruta restando los ingresos realizados durante el periodo gravable con los costos. Y a esta renta bruta se le restan las deducciones realizadas que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta, obteniendo así la renta líquida, que será renta gravable salvo cuando están exentas las rentas, en cuyo caso se deben restar para obtener la nueva renta líquida gravable. Y para el caso de la renta presuntiva, se debe tomar el patrimonio bruto menos las deudas, lo que da como resultado el patrimonio líquido. Adicionalmente, a este también se le puede restar las deducciones que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. La tarifa del ingreso presunto actualmente es del 3.5%, es decir, que se presume que una persona debe rentar en 2017 un equivalente a 350 millones de pesos y este valor será el que se lleve a la tabla del impuesto de renta pagando el valor correspondiente. Los dividendos y participaciones distribuidos a personas jurídicas residentes en Colombia son considerados como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional si corresponden a utilidades declaradas y gravadas en cabeza de la sociedad que los decreta. De lo contrario, se aplicarán las tarifas de retención en la fuente que se mencionan en la ley. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto de carácter nacional que se aplica en cada una de las etapas del proceso económico en proporción al valor agregado del producto y la prestación de servicios. Los responsables del IVA son personas tanto naturales como jurídicas que produzcan o vendan bienes o servicios excluidos y comerciantes o aquellos que realicen actos similares, incluyendo los importadores. Recae principalmente sobre las siguientes operaciones: la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles que no hayan sido excluidos expresamente, venta o cesión de derechos sobre activos intangibles asociados con la propiedad industrial, prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, con excepción de los expresamente excluidos, importaciones de bienes corporales que no hayan sido excluidos expresamente, juegos de azar, suerte con excepción de las loterías y juegos de suerte y azar operados exclusivamente por Internet. El obligado frente a la autoridad tributaria en Colombia por el recaudo y pago del impuesto es quien realice cualquiera de los hechos generadores, aun cuando quien soporte económicamente este impuesto sea el consumidor final. En la venta y la prestación de servicios, la base gravable está generalmente conformada por el valor total de la operación. Existe una tarifa general del IVA que se aplica a la mayoría de las operaciones del 19% y una tarifa diferencial del 5%. Dentro de la estructura del impuesto también se han definido bienes y servicios excluidos del mismo, dependiendo de su naturaleza. Impuesto de Industria y Comercio. Es un impuesto de carácter territorial que grava los ingresos obtenidos por el ejercicio de las actividades industriales, comerciales y de servicios que ejerzan o realicen directa o indirectamente personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho en las respectivas jurisdicciones municipales. La base gravable de este impuesto está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos. Las tarifas del impuesto de industria y comercio la determinan los consejos municipales dentro de los siguientes límites: del 2 al 7 por mil para actividades industriales y del 2 al 10 por mil para actividades comerciales y de servicios. El impuesto complementario de avisos y tableros es un impuesto de carácter territorial y complementario del impuesto de industria y comercio, cuyo hecho generador es la colocación de vallas, avisos y tableros en el espacio público. La base gravable de este impuesto es el valor del impuesto de industria y comercio y la tarifa es del 15%. Es un gasto deducible para efectos del impuesto de renta, siempre y cuando se encuentre efectivamente pagado antes de presentar la declaración del mismo año al cual pertenece el impuesto.
El impuesto predial grava la propiedad de los predios o bienes raíces ubicados en áreas urbanas, suburbanas o rurales, con o sin edificaciones. En consecuencia, los sujetos pasivos de este gravamen son los propietarios o poseedores de los bienes raíces. La tarifa aplicable depende de la calidad del predio, es decir, si es rural, urbano o suburbano, y varía entre el 4 y 12 por mil entre el 0,4 y el 1,2% en forma diferencial, teniendo en cuenta la destinación económica de cada predio. El impuesto de registro es un gravamen que afecta a todos los actos, contratos o negocios jurídicos documentales que deban registrarse ante las cámaras de comercio y ante las oficinas de instrumentos públicos. La base gravable de este impuesto está constituida por el valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o negocio jurídico. En los documentos sin cuantía, la base gravable está determinada de acuerdo con la naturaleza de estos. Dos puntos. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos entre el 0,5 y el 1%. Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujetos a registro en las cámaras de comercio entre el 0,3 y 0,7%. Actos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio entre 2 y 4 salarios mínimos ceros legales. El gravamen a los movimientos financieros es un impuesto de causación instantánea, cuyo hecho generador, entre otros, es la realización de transacciones financieras mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorro, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República y el giro de cheques de gerencia. La tarifa de este impuesto es el 4 por mil o 0,4% del valor total de la transacción financiera mediante la cual se dispone de recursos. El hecho generador del impuesto al consumo es la prestación o la venta al consumidor final, o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios y bienes y a las siguientes tarifas. Servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicios de datos serían 4%. Venta de ciertos bienes corporales muebles de lujo como automóviles, motos, yates y globos va del 8 al 16%. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías y bares equivale al 8%.